Hola mi querida audiencia, soy Alejandro y les doy la más cordial bienvenida. Antes de sumergirnos en la increíble historia de hoy, asegúrense de suscribirse al canal y activar las notificaciones, pues cada comentario y cada suscripción son el motor que impulsa este espacio. Ahora sí, prepárense, porque el relato que les traigo nace de la más profunda humillación. Imaginen a la dulce Livia, abandonada en el altar, con su sueño de amor convertido en una pesadilla pública frente a cientos de ojos. Pero justo cuando su mundo se derrumba, aparece Marco Santoro, un enigmático multimillonario viudo cuyo corazón está cerrado por el dolor. Un solo gesto suyo cambiará sus destinos para siempre. No se muevan, porque lo que van a escuchar es la prueba de que el destino puede escribir las más bellas historias sobre las páginas más rotas. Acompáñenme y déjenme sus teorías en los comentarios. La iglesia de San Patricio era un monumento a los sueños cumplidos. Sus altos techos abovedados parecían tocar el cielo, y la luz de la mañana se filtraba a través de los vitrales centenarios, pintando el suelo de mármol con manchas de color rubí y zafiro. El aire estaba impregnado con el dulce perfume de miles de lirios blancos y rosas pálidas que adornaban cada rincón con una elegancia sublime. En el centro de todo, como una aparición de encaje y seda, se encontraba Livia. Su corazón latía con la fuerza de un colibrí, un ritmo alegre que musicalizaba sus pensamientos. Estaba viviendo el momento que había imaginado desde niña, el instante en que su vida se uniría a la de Ricardo, el hombre que le había prometido un amor eterno. Todo era perfecto, absolutamente perfecto, un cuento de hadas hecho realidad. Pero los cuentos de hadas tienen un reloj, y las manecillas en la iglesia de San Patricio comenzaron a moverse con una lentitud tortuosa. La marcha nupcial había terminado hacía ya varios minutos, y el silencio que la siguió dejó de ser solemne para volverse pesado, incómodo. El órgano cayó. Los rostros sonrientes de los invitados se congelaron, transformándose en máscaras de interrogación. Livia, aún en el altar, sentía cómo el calor del momento se disipaba, reemplazado por un frío inexplicable que le recorría la espalda. Su sonrisa, antes radiante, ahora era un esfuerzo tembloroso por mantener la compostura. ¿Dónde estaba Ricardo? La pregunta flotaba en el aire sin respuesta, y con cada segundo que pasaba, el hermoso sueño comenzaba a teñirse con los colores sombríos de la duda y la ansiedad. El para siempre se estaba demorando demasiado. Y entonces, como un veneno lento, comenzaron los susurros. Primero fueron miradas discretas, intercambios de reojo entre las matriarcas de la alta sociedad, sentadas en las primeras filas como un tribunal implacable. Luego, los murmullos, apenas audibles pero afilados como cuchillas. ¿No te pareció extraño que quisiera casarse con alguien tan simple? Dicen que la familia de ella no tiene ni un centavo. Eran los jueces de la vida ajena, el coro cruel que se deleitaba con la perfección rota. Livia podía sentirlos incluso sin oírlos. Las miradas se clavaban en su nuca, despojándola de su vestido de novia, de su dignidad, hasta dejarla expuesta y vulnerable. El teatro del amor se estaba convirtiendo rápidamente en el circo de la humillación, y ella era la única atracción, el centro de todas las miradas crueles. Fue en ese preciso instante, cuando la esperanza era apenas una brasa agonizante, que su teléfono vibró en el pequeño bolso de satén que sostenía su dama de honor. Con manos temblorosas, Livia lo tomó. Un solo mensaje, de Ricardo. Sus ojos recorrieron las palabras que sentenciaron su mundo a la destrucción. Perdón, cariño, no puedo casarme con alguien tan común. Espero que disfrutes del espectáculo. El aire abandonó sus pulmones. El teléfono resbaló de sus dedos y golpeó el mármol con un sonido seco y final. Una lágrima solitaria, caliente y amarga, rodó por su mejilla, sellando el fin de su inocencia. El dolor fue tan agudo, tan público, que la dejó sorda y ciega a todo lo demás. El espectáculo había comenzado, y ella era la protagonista de la peor tragedia. Mientras el drama se desarrollaba en el altar, en la penumbra de las últimas filas, una figura permanecía inmóvil, observando todo con una intensidad glacial. Era Marco Santoro, un hombre cuya sola presencia imponía silencio. Vestido con un traje oscuro cortado a la perfección, su rostro era una máscara de control y poder. Tallado por una pena antigua que todos conocían pero nadie se atrevía a mencionar. Era un titán del mundo financiero,
un multimillonario viudo cuya vida era un misterio blindado. Rara vez se le veía en eventos sociales, y su asistencia a esta boda había sido un mero compromiso de negocios. No esperaba más que una ceremonia aburrida. Sin embargo, lo que estaba presenciando no era aburrido. Era una ejecución pública. Una crueldad tan refinada que despertó algo en las profundidades de su alma dormida. Porque Marco Santoro, el hombre que parecía no sentir nada, entendía perfectamente el lenguaje de la humillación pública. En la figura temblorosa de Livia, no vio a una desconocida, sino el fantasma de su propio pasado. Un torbellino de recuerdos lo asaltó. Los flashes de las cámaras cegándolo a la salida del hospital, los titulares venenosos que insinuaban su culpa en la muerte de su esposa, las miradas de lástima y acusación en cada rostro. Él también había estado en un altar, no de bodas, sino de juicio social, desnudo ante un mundo que se deleitaba con su dolor. Aquella joven estaba viviendo su peor pesadilla, y en un impulso que nació de la memoria y la compasión, Marco sintió una necesidad visceral de intervenir. ¿Podía él, que no pudo salvar a su propio amor, ofrecerle un escudo a ella? Y entonces, algo rompió el guión de la tragedia. Un movimiento. Un solo hombre que se ponía de pie. En la quietud cargada de veneno, el simple acto de Marco Santoro levantándose de su asiento resonó como un trueno. Todas las cabezas se giraron hacia él. Los murmullos se extinguieron en gargantas sorprendidas. ¿Qué hacía el hombre más reservado y poderoso de la ciudad interviniendo en un drama ajeno? Su rostro no revelaba nada, pero su postura era la de alguien que ha tomado una decisión irrevocable. Nadie entendía lo que estaba sucediendo. La alta sociedad, que segundos antes se deleitaba con el escándalo, ahora contenía la respiración, expectante. Livia, sumida en el abismo de su dolor, apenas percibió la perturbación, una sombra que se movía en la periferia de su mundo hecho pedazos. El depredador se había convertido en presa de la curiosidad. Con un paso firme y deliberado, Marco comenzó a caminar por el largo pasillo central. No miró a nadie. Ignoró las caras de asombro, los codazos discretos y las bocas entreabiertas de la élite que lo observaba como si fuera una aparición. Su mundo se había reducido a un solo punto de enfoque, la frágil figura de blanco que temblaba en el altar. Cada paso que daba era una declaración silenciosa, un desafío a la crueldad colectiva que se había apoderado de la iglesia. Él, que siempre se movía en las sombras de su propia vida, ahora avanzaba bajo la luz de los vitrales, atrayendo todas las miradas. ¿Era un acto de locura? ¿O era el gesto de un hombre que, habiendo conocido el fondo, se negaba a ver a alguien más ahogarse? La tensión era casi insoportable, un hilo a punto de romperse. Finalmente, llegó al altar y se detuvo frente a Livia. El silencio era tan profundo que se podía oír el latido desbocado de 200 corazones. Él la miró a los ojos y, por primera vez, su gélida expresión se suavizó con un matiz de algo indescifrable. Su voz, grave y clara, resonó en el salgado recinto no como un susurro, sino como un decreto. «Parece que el novio ha cometido un grave error de juicio», dijo, su mirada barriendo la congregación antes de volver a ella. No ha sabido ver el valor de la mujer que tenía a su lado. Su pérdida. Hizo una pausa, y luego pronunció las palabras que harían historia. «Señorita, le ofrezco mi nombre para protegerla. Cásese conmigo». La propuesta quedó suspendida en el aire, imposible, audaz y absolutamente transformadora. Livia levantó la vista. Sus ojos anegados en lágrimas se encontraron con la mirada serena de Marco. ¿Casarse con él? ¿Con este desconocido? Su mente, nublada por el shock y la humillación, luchaba por procesar la oferta. Buscó en su rostro algún signo de burla, de lástima condescendiente, de interés oculto, pero no encontró nada de eso. Lo que vio era una fortaleza tranquila, una extraña gravedad que parecía ofrecer no amor, sino un refugio, un santuario. Él no le estaba ofreciendo amor, le estaba ofreciendo un escudo. Le estaba dando una salida que no implicaba huir y esconderse por el resto de su vida. Era una propuesta de negocios nacida de la compasión, una locura que, de repente, parecía la única opción cuerda en un mundo que se había vuelto completamente loco. La elección era suya.
El mundo entero pareció contener la respiración esperando su respuesta. Por un instante, vio su futuro, una vida marcada por la vergüenza, huyendo de las miradas y los susurros. Y luego miró a Marco, el ancla inesperada en su naufragio. Tomando una bocanada de aire, un aliento que era más coraje que oxígeno, hizo lo único que podía hacer para reclamar un fragmento de su dignidad. Lentamente asintió, no con palabras, sino con un gesto que selló su destino. Deslizó su mano temblorosa en el brazo que él le ofrecía, sintiendo la solidez de su agarre. Juntos, se dieron la vuelta y caminaron por el mismo pasillo por el que ella había entrado sola y feliz, dejando atrás un mar de rostros estupefactos. El altar que la vio humillada sería el testigo de su renacimiento. El viaje en el lujoso sedán negro fue un viaje a través del silencio. Afuera, la ciudad pasaba como un borrón de colores y sonidos, pero dentro del vehículo, el aire era denso, cargado de palabras no dichas. Livia miraba por la ventanilla sin ver nada. Su mente era un torbellino de imágenes. El altar, los susurros, el rostro cruel de Ricardo a través de un mensaje de texto, y luego, la mirada insondable de este hombre a su lado. Se sentía como una aguja arrastrada por un viento poderoso, sin control sobre su propio destino. A su lado, Marco Santoro mantenía una compostura de mármol, pero por dentro, una tormenta de dudas lo asaltaba. Había actuado por un impulso, por el eco de un dolor antiguo. Ahora, con la adrenalina desvaneciéndose, la enormidad de su gesto comenzaba a pesarle. Había invitado a una extraña a su fortaleza impenetrable. Las enormes puertas de hierro forjado se abrieron para dar paso a la mansión Santoro, una estructura imponente de cristal y piedra blanca que se erguía en medio de jardines geométricos y perfectos. Era más un museo que un hogar. Al entrar, Livia fue recibida por un silencio sepulcral, roto únicamente por el eco de sus propios pasos sobre el suelo de mármol pulido. Grandes ventanales ofrecían vistas a una piscina infinita y a la ciudad lejana, pero no había ni una sola fotografía familiar, ni un libro fuera de lugar, ni una señal de vida desordenada. Era la jaula dorada en su máxima expresión. Un espacio vasto, elegante y absolutamente desprovisto de calidez. Livia comprendió de inmediato que esta casa era el reflejo perfecto del hombre que la habitaba. Rica, poderosa y profundamente solitaria. Un palacio de hielo. Marco la guió hasta un salón inmenso, dominado por una chimenea apagada y muebles de diseño que parecían nunca haber sido usados. Le sirvió un vaso de agua con la misma formalidad con la que cerraría un trato millonario. Livia, comenzó, su voz resonando en la quietud. Lo que hice hoy fue para ofrecerte una salida, no una prisión. Nuestro matrimonio será un acuerdo. Tendrás acceso a mis recursos, mi protección y mi nombre. A cambio, mantendremos las apariencias públicas. Sin embargo, mi vida personal, mis espacios y mi pasado son míos y permanecerán así. Fue claro y directo, sin un atisbo de emoción. No había promesas de afecto, solo las cláusulas de un contrato verbal. El corazón de Marco Santoro, entendió Livia, no formaba parte del acuerdo, estaba fuera de los límites. Esa primera noche, Livia durmió, o intentó dormir en una habitación de huéspedes tan grande y lujosa como un apartamento presidencial. Frente a un espejo de marco dorado, se quitó lentamente el vestido de novia, la reliquia de un sueño que había muerto violentamente esa misma mañana. La mujer que le devolvía la mirada era una extraña, con los ojos hinchados y el rostro pálido, envuelta en una bata de seda que no le pertenecía. Se sentía como un personaje en la vida de otra persona. El lujo que la rodeaba no le ofrecía consuelo. Al contrario, acentuaba su soledad, su sensación de estar completamente fuera de lugar. Se acurrucó en la cama inmensa y fría, y por primera vez desde que salió de la iglesia, lloró. Lloró por la humillación, por la inocencia perdida y por el futuro incierto. Mientras Livia lloraba en silencio, el mundo exterior ardía en un frenesí mediático. La noticia del increíble giro en la boda del año se esparció como la pólvora. Novia abandonada es rescatada por el multimillonario viudo Marco Santoro. Titulaban los portales de noticias. Las redes sociales explotaron con teorías y juicios. ¿Era Livia la víctima más afortunada de la historia o una astuta cazafortunas que había planeado todo? En su decadente apartamento, Ricardo veía las noticias, su rostro contraído por la furia y la humillación. Marco Santoro no solo había frustrado su cruel espectáculo, sino que lo había convertido en el hazmerreír de la ciudad. Juró que esto no quedaría así. Se vengaría,
Destruiría la nueva vida de Livia, revelando al mundo la farsa que él estaba seguro que era, sin importar el costo. El sol de la mañana se colaba por los inmensos ventanales, pero no traía consigo el calor de un nuevo comienzo, sino la luz fría de la realidad. Livia despertó envuelta en sábanas de un hilo tan fino que parecía niebla. La casa estaba sumida en el mismo silencio sepulcral de la noche anterior. Con timidez, exploró el pasillo, sintiéndose una intrusa en cada paso que daba sobre el reluciente mármol. No había rastro de Marco. Él ya se había marchado a su imperio de acero y cristal, dejando solo una nota escueta de la jefa de personal con instrucciones sobre comidas y la llegada de un estilista. Su nueva vida estaba perfectamente organizada, programada y desprovista de cualquier contacto humano. Era una existencia servida en una bandeja de plata, pero terriblemente solitaria. Diseñada para mantenerla cómoda, pero a una distancia segura. La primera estocada de Ricardo no tardó en llegar. Mientras tomaba un desayuno solitario en una terraza con vistas a un jardín impecable, la ama de casa le entregó la prensa del día. En la portada de la revista de sociedad más leída del país, su rostro sonreía junto a un titular venenoso. La Cenicienta Audaz, la historia secreta de cómo Livia planeó su ascenso al trono de los Santoro. El artículo era una sarta de mentiras crueles, detalles íntimos retorcidos y citas falsas que la pintaban como una manipuladora sin escrúpulos. Cada palabra era una daga que reabría la herida de la humillación. Las paredes de la mansión, que debían ser su escudo, de repente se sintieron frágiles. Se dio cuenta de que el juicio del mundo podía traspasar cualquier muro, y que la guerra por su dignidad apenas había acabado de comenzar. La quietud de la mansión fue rota al mediodía por la llegada de un torbellino de elegancia y autoridad. Isabela Santoro. La hermana de Marco no se anunció, simplemente apareció, vestida con una sofisticación que intimidaba y con una mirada tan perspicaz que parecía capaz de leer el alma. No era abiertamente hostil, pero su escepticismo era un escudo casi visible. ¿Así que tú eres la joven que hizo que mi hermano perdiera la cabeza en público por primera vez en 10 años? Preguntó, su voz aterciopelada pero con un filo de acero. Paseó la mirada por Livia, analizándola de pies a cabeza, no como una cuñada, sino como una estratega evaluando una pieza inesperada en el tablero de ajedrez de la familia. Su visita no era de cortesía, era una misión de reconocimiento. Livia podría haberse encogido bajo el escrutinio de Isabela, pero la herida del artículo de la revista era demasiado fresca, demasiado dolorosa. Con una vulnerabilidad que desarmaría a cualquiera, simplemente le mostró la publicación. «Esto es lo que la gente cree que soy», susurró, su voz rota. Isabela tomó la revista, sus ojos expertos escaneando rápidamente el texto. Una mueca de desdén se dibujó en sus labios. Basura. Escrita por un hombre despechado con el ego herido. Conozco el estilo. En ese momento, la armadura de Isabela se resquebrajó. Vio más allá del escándalo y del pacto. Vio a una chica joven, atrapada en un juego demasiado grande para ella. Una víctima del mismo circo social que ella despreciaba. «Mi hermano te ha lanzado a los leones», dijo, su tono ahora más suave. «Lo menos que puedo hacer es enseñarte a morder». Marco regresó a casa mucho después de la medianoche, el peso del mundo en sus hombros. La mansión estaba oscura y silenciosa, como siempre. Sin embargo, al pasar por la biblioteca, una pequeña lámpara encendida le llamó la atención. Ahí, acurrucada en un sofá de cuero, Livia se había quedado dormida, con un libro abierto sobre su regazo. A sus pies, en el suelo, yacía la infame revista. Una punzada de algo parecido a la culpa lo atravesó. Él la había puesto en esa posición. Por un instante, el empresario calculador desapareció, dejando solo al hombre. Se acercó en silencio, recogió la revista y, sin pensarlo, la arrojó a la chimenea donde el fuego aún ardía débilmente. Luego, tomó una manta de cachemira del respaldo de una butaca y la cubrió con una delicadeza que él mismo no sabía que poseía. Un gesto protector en la oscuridad. Cuando Livia despertó en el sofá de la biblioteca, una calidez inusual la envolvía. No era solo la suavidad de la manta de cachemira, sino una sensación más profunda. Se incorporó y notó la ausencia de la revista. Su mirada se desvió hacia la chimenea, donde los últimos rescoldos de un fuego parpadeaban sobre las cenizas de un papel brillante.
Fue él, Marco. No había dicho una palabra, no había dejado una nota, pero el gesto era más elocuente que cualquier discurso. Había visto su dolor, y, a su manera silenciosa y reservada, la había protegido. Por primera vez en esa casa inmensa y fría, no se sintió completamente sola. Esa pequeña chispa de humanidad, ese acto invisible, fue suficiente para encender en ella una nueva determinación. No se escondería, no se marchitaría, encontraría la manera de florecer incluso en este jardín de piedra. Impulsada por esta nueva resolución, Livia comenzó a explorar los vastos terrenos de la mansión hasta que encontró un tesoro olvidado, un invernadero de hierro y cristal cubierto de polvo y enredaderas. Antes un lugar de vida, ahora dormido y abandonado. Para ella fue un lienzo en blanco. Con una energía que no sabía que poseía, comenzó la tarea de devolverle su antiguo esplendor. Limpió los cristales, preparó la tierra y plantó flores vibrantes. El invernadero se convirtió en su santuario, un rincón del mundo donde podía cultivar belleza con sus propias manos, un refugio donde el silencio no era opresivo, sino pacífico. Era su pequeño acto de rebelión contra la esterilidad de su jaula dorada. Era su forma de echar raíces. Una tarde, Marco regresó del trabajo antes de lo habitual, exhausto por una negociación hostil. Mientras caminaba por los jardines, una luz suave y dorada que emanaba del viejo invernadero captó su atención. Hacía años que no veía esa estructura iluminada. Se acercó con sigilo, la curiosidad superando su cansancio. A través del cristal, vio a Livia. Estaba de espaldas a él, tarareando una melodía suave mientras trasplantaba una pequeña orquídea. Rodeada de plantas y flores incipientes, parecía una figura de un cuadro impresionista, una mancha de color y vida en medio del crepúsculo gris. La imagen lo golpeó con una fuerza inesperada. Era una visión de paz, de creación, de calidez. Todo lo que su vida había perdido, todo lo que él había olvidado que podía existir dentro de los muros de su propiedad. Decidió entrar. El aire adentro era cálido y olía a tierra húmeda y a flores. Livia se sobresaltó al verlo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Marco. Su voz más áspera de lo que pretendía, como si la escena lo hubiera desequilibrado. Este lugar parecía triste. «Pensé que necesitaba un poco de vida», respondió ella con sencillez. Los ojos de Marco se posaron entonces en un rosal blanco que Livia acababa de podar. Un recuerdo lo atravesó como un rayo. Su difunta muesa Helena, cuidando esas mismas rosas, su risa resonando en ese mismo espacio. El dolor y la culpa lo ahogaron. La presencia de Livia, que por un momento le pareció un bálsamo, ahora se sentía como una profanación. Se dio la vuelta bruscamente y se fue sin decir una palabra más, dejando a Livia confundida y herida por su repentina frialdad. Fue Isabela la que rompió la tensión 2 días después. Llegó con la determinación de un general planeando una batalla, llevando consigo varios portatrajes de diseñador. «Basta de esconderse entre las flores», decretó, encontrando a Livia en el invernadero. «Has traído vida a esta casa. Ahora es el momento de que el mundo te vea. En 2 semanas es la gala benéfica de la Fundación Santoro. Es el evento más importante del año y será tu presentación oficial». La noticia cayó sobre Livia como una tonelada. ¿Enfrentarse a todos ellos? ¿A los jueces? ¿A los buitres? ¿Quizás incluso a Ricardo? Isabela le tomó las manos. «No vas a ir como la novia abandonada. Vas a ir como Livia Santoro, la dueña y señora de esta casa, y yo me aseguraré de que dejes a todos sin palabras». Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de transformación orquestado por la experta mano de Isabela. Livia se vio inmersa en un mundo de alta costura, pruebas de vestidos con diseñadores cuyos nombres solo había leído en revistas, y lecciones intensivas de etiqueta para navegar en un mar de tiburones. No se trataba solo de aprender a sostener la copa de champán correctamente, sino de construir una armadura.
Isabela le enseñó a caminar con la cabeza en alto, a responder preguntas insidiosas con una sonrisa enigmática y a usar el silencio como un arma. Livia se sentía como una actriz preparándose para el papel más difícil de su vida, aprendiendo un guión que no era suyo. Por fuera se estaba convirtiendo en una obra de arte. Por dentro, el pánico y la sensación de ser una impostora crecían cada día que pasaba. Mientras Livia se preparaba para la batalla, Marco se retiraba a su propia trinchera. Se sumergió en el trabajo con una ferocidad que preocupaba incluso a sus más leales asistentes, usando las largas jornadas en la oficina como un pretexto para evitar la mansión. Evitaba el invernadero floreciente, evitaba los sonidos de risa ocasionales entre Livia e Isabela, evitaba la vida que se filtraba en su mausoleo. La gala era una necesidad estratégica, lo sabía, un movimiento calculado para solidificar su historia ante el mundo, pero la idea de pararse frente a todos con Livia en su brazo, de presentarla formalmente como su esposa, le revolvía las entrañas. Se sentía como un acto de traición a la memoria de Helena. ¿Cómo podía proteger a una sin deshonrar a la otra? Estaba atrapado entre dos lealtades, dos mundos. Llegó la noche de la gala. En el espejo de su habitación, Livia apenas reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. Llevaba un vestido de seda color zafiro que se ceñía a su figura y caía en una cascada de tela hasta el suelo, dejando sus hombros al descubierto. Su cabello estaba recogido en un elegante moño bajo, y las únicas joyas que llevaba eran unos pendientes de diamantes y un brazalete, prestados por Isabela, que brillaban con una luz fría. No era un disfraz, se dio cuenta. Era una versión de sí misma que no sabía que existía, más fuerte, más serena, con una determinación brillando en sus ojos que había nacido de la humillación. Ya no era la víctima del altar. Esta noche no iba a ser juzgada. Iba a ser observada y quizás, incluso admirada. Marco la esperaba al pie de la gran escalera, su impecable smoking negro contrastando con el mármol blanco. Su rostro, como siempre, era una máscara de fría indiferencia, pero cuando Livia comenzó a bajar, sus ojos se alzaron y la máscara se hizo añicos. Se quedó inmóvil, sin aliento. No vio solo un vestido hermoso o una mujer atractiva. Vio la encarnación de la resiliencia. Vio la fuerza en su postura, la dignidad en su mirada, la belleza que emanaba no de la seda o los diamantes, sino de un espíritu que se había negado a romperse. Por un instante, el recuerdo de Helena se desvaneció. Y solo quedó ella. Livia, susurró, la palabra cargada de un asombro que era casi una caricia. Ella, al ver su expresión, sintió por primera vez que quizás, solo quizás, él la veía de verdad. La llegada al museo donde se celebraba la gala fue como entrar en el ojo del huracán. Una muralla de fotógrafos gritaba sus nombres, y los flashes de las cámaras estallaban como relámpagos en la noche. Marco, con un gesto protector, le puso una mano en la espalda baja, guiándola a través del caos. Al entrar al gran salón de baile, un silencio instantáneo se extendió como una onda expansiva. Cientos de pares de ojos, la élite de la ciudad, se volvieron hacia ellos. Los murmullos surgieron de inmediato, un siseo colectivo de curiosidad, envidia y juicio. Era el baile de los lobos, y ellos eran la presa fresca. Livia sintió un calofrío, pero apretó el brazo de Marco. ¿Sería este el escenario de su consagración o el de su segunda y definitiva caída? La noche apenas comenzaba. Con la mano de Marco firmemente en su espalda, Livia se adentró en el corazón del territorio enemigo. Los rostros se volvían hacia ella, algunos con sonrisas falsas, otros con una curiosidad depredadora. «Querida, te ves radiante, qué suerte la tuya», le dijo una anciana matriarca, la palabra suerte cargada de veneno. Livia, recordando las lecciones de Isabela, simplemente sonrió. «La vida es ciertamente sorprendente», respondió con una calma que no sentía. A cada paso sentía las miradas evaluándola, buscando una grieta en su armadura, pero no la encontraron. Se movía con una gracia serena, respondiendo a preguntas indiscretas con respuestas vagas y elegantes. Marco, a su lado, observaba en silencio, cada vez más impresionado. La mujer que sostenía de su brazo no era la niña asustada que rescató de la iglesia, era una reina en ciernes. Mientras tanto,
Isabela operaba en un frente de batalla diferente. Con la precisión de un cirujano, se acercó a Beatriz Dubois, la columnista de Sociedad cuyo veredicto podía construir o destruir una reputación. Beatriz, querida, ¿no es Livia una bocanada de aire fresco? Es tan genuina, tan bondadosa. Después de lo que ese miserable de Ricardo le hizo, verla renacer así es inspirador. Marco no ha sonreído así en años. Ella ha traído luz a su vida. Cada palabra fue cuidadosamente elegida para pintar un retrato de romance y redención, una narrativa mucho más atractiva para el público que una simple historia de oportunismo. La semilla de la duda sobre la versión de Ricardo estaba plantada. La noche no podía transcurrir sin la aparición del villano. Ricardo se materializó frente a ellos, una copa de champán en la mano y una sonrisa insolente en los labios. Su mirada se deslizó sobre el vestido de Livia con desdén. «Vaya, vaya, Livia, debo admitir que el dinero de Santoro te sienta mucho mejor que mi apellido», dijo su voz suficientemente alta para que el círculo de curiosos a su alrededor la escuchara. «Dime, ¿cuánto cuesta la dignidad en estos días? Debo saberlo para mi próxima compra». La humillación fue directa, brutal y diseñada para romper la compostura de Livia frente a todos, para recordarle de dónde venía y reducirla de nuevo a la novia abandonada. El aire se heló. Todas las sonrisas se congelaron, esperando la explosión. Pero la explosión nunca llegó. Antes de que Livia pudiera siquiera articular una respuesta, Marco dio un paso sutil hacia adelante, interponiéndose ligeramente entre ella y Ricardo. No levantó la voz. Su tono fue casi conversacional, pero cargado de una amenaza gélida que todos sintieron. «Ricardo, escuché que los nuevos inversionistas de tu padre están revisando sus finanzas con mucho cuidado. Sería una lástima que un escándalo público afectara su confianza. Te sugiero que disfrutes de la fiesta. En silencio». Las palabras fueron un misil de precisión. Ricardo palideció visiblemente. Marco no lo había insultado, lo había aniquilado, recordándole su insignificancia en la cadena del alimento del poder. Se retiró sin decir una palabra más, derrotado y humillado en su propio juego. Más tarde, cuando la tensión se había disipado, la orquesta comenzó a tocar un vals lento. Sin decir una palabra, Marco guió a Livia a la pista de baile. Mientras se movían bajo los candelabros de cristal, el murmullo de la creu se desvanecía. Por primera vez, estaban físicamente cerca. Su mano en su cintura ella, la de ella en su hombro. «¿Estás bien?», susurró, su aliento cálido cerca de su oído. «Lo estoy», respondió mirándolo a los ojos. «Has sido muy valiente esta noche», admitió. En ese momento, no eran el multimillonario y la novia comprada. Eran solo un hombre y una mujer unidos por una extraña alianza, encontrando un inesperado consuelo en la presencia del otro. La farsa, por un instante, se sintió peligrosamente real. El regreso a la mansión transcurrió en un silencio muy diferente al del primer día. Ya no era un vacío incómodo, sino un espacio lleno de la resonancia de la noche. Livia, agotada pero extrañamente en paz, se recostó contra el suave cuero del asiento. El aire de la noche era frío y sin darse cuenta se estremeció. Marco lo notó. Sin una palabra, se quitó el saco de su smoking y lo colocó suavemente sobre los hombros de ella. El calor de su cuerpo y su sutil perfume la envolvieron en un gesto de protección mucho más íntimo que el que había mostrado en la gala. Ella se giró para agradecerle y sus miradas se encontraron en la penumbra del coche. En sus ojos, Livia ya no vio al empresario frío, sino al hombre que la había cubierto con una manta. Era una tregua silenciosa, un acuerdo sin palabras. A la mañana siguiente, la victoria era palpable. Los periódicos y los blogs de sociedad aclamaban a la nueva pareja de la ciudad. La columna de Beatriz Dubois era un panegírico a la gracia y la fuerza de Livia, describiendo el enfrentamiento con Ricardo como la derrota de un villano de opereta a manos de una dama con clase. Livia leyó las palabras con un nudo en la garganta, no de tristeza, sino de alivio. Había dejado de ser la pobre niña abandonada para convertirse en la admirable Livia Santoro. Incluso el personal de la mansión parecía haber cambiado. Las miradas ya no eran solo de obediencia, sino de un respeto genuino.
Por primera vez, al caminar por los enormes pasillos no se sintió como una invitada, sino como si, tal vez, este pudiera empezar a ser su hogar. El éxito de la gala pareció derribar un muro invisible entre ellos. Marco comenzó a llegar a casa más temprano, reemplazando las cenas solitarias por una compañía silenciosa. A veces se sentaban en la terraza con una taza de café, observando el atardecer sin la necesidad de llenar el aire con charla forzada. Otras caminaban por el jardín hasta el invernadero, donde él escuchaba con una atención sorprendente mientras ella le explicaba el nombre de cada nueva flor. No hablaban de su pacto ni de sus pasados heridos, hablaban de libros, de arte, de cosas sencillas. Eran pasos tentativos sobre un puente frágil que ambos habían comenzado a construir, cada uno temeroso de dar un paso en falso, pero cada vez más reacios a retroceder a sus orillas solitarias. Pero en las sombras, la serpiente herida planeaba su próximo ataque. Ricardo, consumido por un odio que su humillación pública solo había intensificado, se reunió en un bar oscuro con un investigador privado de reputación dudosa. «Quiero que encuentres todo sobre ella», sisió Ricardo, deslizando un sobre grueso sobre la mesa. Su familia, sus exnovios, sus deudas, sus secretos más insignificantes. «Quiero saber si alguna vez robó un dulce cuando era niña. Marco Santoro lo ha puesto en un pedestal de pureza y dignidad. Yo voy a encontrar el barro que la formó, y me aseguraré de que todo el mundo lo vea. Voy a demostrar que no es más que una trepadora que tuvo un golpe de suerte. Encuéntrame el arma que necesito para destruirla». La caza había comenzado. Pasaron las semanas. La vida en la mansión se asentaba en una rutina casi pacífica, una calma que Livia empezaba a atesorar. No sabía que, al otro lado de la ciudad, su vida estaba siendo diseccionada bajo un microscopio. Una noche, el investigador llamó a Ricardo. «Tengo algo», dijo con voz rasposa. Su padre, hace 5 años tuvo un problema muy serio, unas deudas de juego, un negocio que fracasó estrepitosamente. Estuvo a punto de perderlo todo. En la penumbra de su estudio, una sonrisa cruel y triunfante se extendió por el rostro de Ricardo mientras leía el informe. No era un escándalo escandaloso de Livia, pero era algo mucho mejor. Una vulnerabilidad, una palanca. Había encontrado la grieta en la armadura de la familia perfecta. El preludio de su venganza estaba escrito en esas páginas. Una noche, una violenta tormenta azotó la ciudad, sus truenos sacudiendo los cimientos de la mansión y de los sueños de Livia. Despertó con el corazón desbocado, el eco de los susurros de la iglesia resonando en sus oídos. Incapaz de volver a dormir, bajó a la biblioteca en busca de consuelo en las páginas de un libro. Encontró a Marco junto a la ventana, observando los relámpagos. «Malos recuerdos», admitió ella en voz baja. Él se giró y en sus ojos vio una sombra de su propio insomnio. «La soledad es más ruidosa en noches como esta», confesó él, una admisión tan personal que dejó a Livia sin aliento. Por primera vez, no hablaban de flores ni de libros, sino de las cicatrices que ambos llevaban en silencio. El pacto se desvaneció, dejando solo a 2 almas solitarias compartiendo la oscuridad. En la penumbra de la biblioteca, con el sonido de la lluvia como única música, el aire se cargó de una electricidad palpable. Las barreras que habían mantenido con tanto esmero se disolvieron en la honestidad de su confesión. Marco dio un paso hacia ella, su mano subiendo para apartar un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. Su toque fue una descarga de calor sobre la piel de Livia. El tiempo pareció detenerse. Sus ojos se encontraron y en ellos había una pregunta que ambos temían y ansiaban responder. Lentamente se inclinó y la besó. No fue un beso de pasión arrolladora, sino uno tierno, casi vacilante, un roce de labios que sabía a anhelo, a consuelo y al comienzo de algo aterrador y maravilloso. En ese beso, el pacto se rompió para siempre. La mañana siguiente, el beso flotaba entre ellos como un fantasma hermoso y complicado. La cómoda camaradería había sido reemplazada por una aguda conciencia de la presencia del otro. Livia se sentía vulnerable, su corazón expuesto, pero en Marco el beso había desatado una guerra civil. El placer y la conexión que sintió colisionaron violentamente con una oleada de culpa abrumadora hacia Elena. ¿Estaba traicionando su memoria? ¿Amar de nuevo significaba olvidar? Asustado por la intensidad de sus propios sentimientos, Marco se enfundó de nuevo en su armadura de frialdad. Se volvió distante, formal, dejando a Livia herida y confundida. ¿Había imaginado la ternura de la noche anterior o había sido solo un momento de debilidad del que ahora él se arrepentía amargamente? Mientras la confusión reinaba en la mansión,
Ricardo ponía en marcha su cruel maquinaria. Un hombre de apariencia amable, un peón en el juego de Ricardo, se acercó al padre de Livia con una propuesta de negocio milagrosa. Le ofreció una inversión en un proyecto inmobiliario que prometía beneficios rápidos y seguros, la solución perfecta a los problemas financieros que aún lo atormentaban. El padre de Livia, un hombre honesto pero marcado por el fracaso, vio en ello una oportunidad de redimirse, de finalmente poder darle a su hija algo en lugar de solo recibir. Lleno de esperanza, le contó a Livia sobre la increíble oportunidad. Ella, feliz por su padre y sin sospechar nada, decidió pedirle consejo a Marco, segura de que su experiencia sería invaluable. Cuando Livia le explicó con entusiasmo la propuesta a Marco, la mente analítica de él detectó inmediatamente varias señales de alarma. El rendimiento era demasiado alto, la estructura demasiado simple. «Esto no me gusta, Livia. Parece un montaje», dijo con cautela, su instinto empresarial gritando peligro. Prometió investigarlo. Pero Ricardo no le dio tiempo. A la mañana siguiente, el escándalo estalló en la primera plana del mismo periódico que había atacado a Livia antes. La familia de Livia Santoro, usando al magnate para salvarse de la bancarrota. El artículo, lleno de insinuaciones venenosas, detallaba las deudas pasadas del padre de Livia y hablaba de un nuevo y sospechoso negocio, pintando a Livia como la marionetista que usaba a su marido para enriquecer a su familia. La trampa pública se había cerrado sobre ella. El periódico temblaba en las manos de Livia. Las palabras se arremolinaban ante sus ojos, cada una un golpe a su familia, a su integridad. Esta vez el ataque no era solo contra ella, sino contra su padre, manchando su nombre y su honor. Un sollozo seco escapó de sus labios. Se sentía atrapada, culpable de haber arrastrado a sus seres queridos a ese foso de serpientes. Cuando Marco entró en la habitación, ella levantó la vista, sus ojos suplicando una confianza que temía no encontrar. ¿Tú me crees?», susurró, la pregunta cargada con todo el peso de su frágil relación. No le importaba el mundo, solo él, pero la distancia que él había puesto entre ellos desde el beso la hacía temer lo peor, que en el fondo él viera en ella la oportunista que todos describían. Marco tomó el periódico, su rostro convirtiéndose en una máscara impenetrable mientras leía el artículo. Su mente de estratega desarmó la táctica de Ricardo en segundos. Era un ataque bien calculado, diseñado para sembrar duda y destruir la credibilidad. Sin embargo, una esquirla de hielo se alojó en su corazón. Su culpa por Elena, su miedo a sus propios sentimientos por Livia, crearon una grieta por la que la duda se filtró. ¿Y si había algo de verdad? Atormentado, se refugió en la frialdad que tan bien conocía. «Es un problema de imagen pública. Mis abogados y mi equipo de relaciones públicas se encargarán», dijo, su voz desprovista de emoción. No le ofreció consuelo, no le aseguró su confianza. Para Livia, su respuesta fue una sentencia. Él no la creía. El silencio que siguió fue el más doloroso de todos. La reacción del mundo fue inmediata y brutal. La historia se convirtió en la comidilla de la ciudad, y los jueces de la alta sociedad se regodearon. «Te lo dije», se decían unos a otros en los clubes exclusivos. «La sangre siempre tira. No puedes convertir a una campesina en una reina». La narrativa que Isabel había tejido con tanto esmero se deshizo en un día. La presión sobre Marco fue inmensa. Miembros de su junta directiva le llamaron, sugiriendo sutilmente que un divorcio rápido era la solución más limpia para proteger la marca Santoro. Le estaban pidiendo que la desechara, que la arrojara a los lobos para salvarse a sí mismo, exactamente como Ricardo había hecho. El destino, con una ironía cruel, lo estaba poniendo a prueba de la misma manera que al hombre que él tanto despreciaba. Fue Isabela quien irrumpió en la fortaleza de su oficina como una furia. «¿Vas a dejar que ese insecto de Ricardo gane?», espetó, arrojando un manojo de periódicos sobre su escritorio. «Pero lo que es peor, ¿vas a dejar que destruya a la única persona que te ha hecho sentir algo en una década?». Marco intentó responder con lógica empresarial, pero Isabela lo interrumpió. «Esto no es sobre negocios, es sobre tu cobardía. Tienes tanto miedo de traicionar a Elena que prefieres traicionar a Livia y a ti mismo. Abre los ojos, Marco. Ricardo no está atacando a Livia, te está atacando a ti, usando tu pasado como arma. ¿Vas a ser el hombre que la proteja o el segundo hombre que la abandone en público?». Sus palabras fueron como un bisturí cortando hasta el hueso. Del conflicto. Las palabras de Isabela resonaron en el silencio de la oficina mucho después de que se marchara.
lo habían obligado a enfrentar la verdad. Su frialdad hacia Livia no nacía de la duda, sino de pánico. El pánico a ser feliz de nuevo. La culpa no era un tributo a la memoria de Elena, era una prisión que él mismo había construido, y en esa prisión estaba a punto de sacrificar a Livia. De repente, todo quedó claro. Tomó el teléfono con una determinación que no había sentido en años. «Clara», dijo a su asistente, «quiero una rueda de prensa. Mañana a las 10, en el auditorio principal. Invita a todos los medios importantes». Hizo una pausa, su decisión final, firme e inquebrantable. «Y asegúrate de que haya una silla en el escenario junto a la mía. La señora Santoro estará presente». Marco encontró a Livia en su rincón, al lado de una maleta medio abierta. La visión lo golpeó como un puñetazo. Estaba a punto de irse. «Hay una rueda de prensa mañana», dijo él, su voz más suave de lo que ella lo había oído nunca. «¿Para anunciar el fin de nuestro acuerdo?», respondió ella, sin mirarlo, su voz quebrada. «No», dijo él, acercándose, «para anunciar el verdadero comienzo». Le tomó las manos, deteniendo sus movimientos. «He sido un cobarde, Livia. Me escondí detrás de mi dolor, detrás de este pacto, pero ya no más». La miró a los ojos, su alma al descubierto. Ese beso me aterrorizó, porque me di cuenta de que me estoy enamorando de ti, y no voy a perderte por mi miedo. Lucha conmigo, Livia. A mi lado. La mañana siguiente, la mansión no se sentía fría, sino como el cuartel general de un ejército a punto de entrar en batalla. Isabela se movía con una calma eficiente, asegurándose de que ambos estuvieran listos, ofreciendo un té a Livia y una mirada de aprobación a su hermano. Livia se vistió no con la extravagancia de la gala, sino con una elegancia sobria y fuerte. Sentía miedo, un terror profundo que le helaba los huesos, pero estaba anclada a una nueva emoción, la esperanza. La confesión de Marco había cambiado todo. Ya no luchaba por su dignidad, luchaba por su amor. En el coche, de camino al epicentro de la tormenta, Marco tomó su mano. No dijeron nada. No era necesario. Sus manos entrelazadas eran una promesa, un pacto renovado, esta vez sellado por el corazón. El auditorio era un circo de hostilidad. Cientos de periodistas, cámaras y micrófonos apuntaban hacia el escenario como un pelotón de fusilamiento. Los flashes estallaban sin cesar. Livia sintió que le faltaba el aire al ver la multitud, un mar de rostros cínicos y expectantes. Y en la primera fila, con una sonrisa de victoria en los labios, estaba Ricardo. Había venido a presenciar la ejecución final. El murmullo de la sala era un rugido bajo y amenazante. Livia sintió un temblor recorrer su cuerpo, pero entonces, bajo la mesa, la mano de Marco encontró la suya, su agarre firme y seguro. Era un simple gesto, pero lo era todo. Un ancla en la tempestad. Él estaba con ella, no estaban solos. Enfrentarían esto juntos. Marco se acercó al podio, y el silencio cayó sobre la sala. No miró sus notas, miró a la multitud. «Buenos días», comenzó, su voz tranquila pero resonando con autoridad. «Los he convocado aquí para hablar de una historia que han estado contando, pero antes, déjenme contarles una mía». Habló de la pérdida, de la oscuridad que sigue a la muerte de un ser amado, y de cómo el mundo no se detiene a compadecerte, sino que a menudo se apresura a juzgarte. Aprendí hace mucho tiempo que la sociedad puede ser un tribunal muy cruel para aquellos que están de duelo o sufriendo una humillación. El tono de la conferencia cambió de inmediato. No era una negación corporativa, era una confesión humana, y desarmó a la audiencia, incluido a Ricardo, cuya sonrisa comenzó a vacilar. Luego Marco se giró y miró directamente a Livia, y el mundo exterior dejó de existir para ellos. «Es cierto que mi relación con mi esposa comenzó de una forma inusual», admitió, y una oleada de murmullos recorrió la sala. Ricardo se inclinó hacia adelante, saboreando el momento. «Comenzó como un pacto», continuó Marco, «un impulso para proteger a una mujer de una crueldad que yo conocía demasiado bien». Hizo una pausa. Su voz se quebró por la emoción. «Pero lo que el señor Ricardo y muchos de ustedes no entienden es que los pactos hechos desde la compasión a veces tienen una forma de convertirse en verdad.
Lo que comenzó como un acuerdo se ha transformado en el amor más grande y sanador de mi vida. Amo a esta mujer. Amo su fuerza, su bondad y el valor que me ha enseñado. Cualquier ataque contra ella es un ataque contra mí. Un silencio atonado se apoderó del auditorio por un instante eterno. Luego estalló el caos. Los flashes de las cámaras crepitaron como fuegos artificiales, pero su luz ya no parecía hostil. El rostro de Ricardo, en primera fila, era una máscara de incredulidad y rabia impotente. Había sido públicamente desarmado y humillado con la única arma que no podía combatir, la verdad. Marco ignoró el clamor de los periodistas. Regresó a la mesa. Le tendió la mano a Livia, cuyos ojos brillaban con lágrimas de asombro y amor, y la levantó con delicadeza. Juntos, caminaron hacia la salida. Una pareja unida contra el mundo. No necesitaron correr. Se marcharon con la calma digna de los vencedores, dejando atrás las ruinas del plan de Ricardo y el eco de la historia de amor más inesperada del año. Justo cuando llegaban a la puerta, una periodista logró gritar por encima del ruido. «Señorita Santoro, ¿tiene algo que decir?» Marco intentó seguir adelante, pero Livia se detuvo. Se giró, no hacia la periodista, sino a todas las cámaras, hacia el mundo. Su voz no tembló. «Se ha hablado mucho sobre cómo empezó mi historia con mi marido, pero las historias más bellas no siempre empiezan de la forma que esperamos. A veces nacen de las cenizas. Lo que quiero decir es que todos merecen una segunda oportunidad, no solo para ser amados, sino para aprender a amar de nuevo. Y yo encontré la mía». Fue su declaración de independencia, su punto final a la narrativa de la víctima. Afirmó su amor y su historia en sus propios términos. La maquinaria mediática, que tan rápido la había condenado, ahora se apresuraba a canonizarla. En cuestión de horas, la narrativa se transformó. Los titulares pasaron de ser venenosos a ser poéticos. El amor que nació de la compasión. La redención del millonario viudo. La confesión de Marco fue reproducida en todos los canales. La gente se enamoró de su historia. Ricardo, por su parte, se convirtió en el villano perfecto y fue repudiado por el mismo círculo social que antes le reía las gracias. Los mismos jueces que habían susurrado sobre Livia en la gala, ahora hablaban en voz alta de su increíble resiliencia y fortaleza. La opinión pública no solo los había absuelto, los había abrazado convirtiendo su prueba en una leyenda moderna de amor contra todas las adversidades. Cuando las puertas de la mansión se cerraron detrás de ellos, dejaron afuera el ruido del mundo. El silencio que los recibió ya no era frío ni opresivo, era un santuario de paz. Se detuvieron en el mismo salón donde meses atrás, él le había dictado las frías reglas de su pacto. La memoria de ese día flotaba entre ellos, un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Marco la atrajo hacia él, sus manos acunando su frente. «Bienvenida a casa, Livia», susurró. Y esta vez las palabras significaban todo. El beso que compartieron no fue de duda o anhelo tentativo. Fue un beso profundo, seguro y pasional. Un beso que sellaba el pasado y prometía un futuro. Un beso que finalmente convirtió la mansión en un verdadero hogar. Fiel a su promesa, Marco se ocupó de la herida que Ricardo intentó infligir a la familia de Livia. No solo utilizó a sus abogados para exponer el fraude de la inversión y limpiar públicamente el nombre del padre de Livia, sino que fue un paso más allá. Se reunió con él en privado, no con condescendencia, sino con el respeto de un hombre de negocios a otro. Revisó los antiguos proyectos de su suegro, encontró uno con un potencial genuino y le ofreció una verdadera sociedad para desarrollarlo. No fue un acto de caridad, fue una inversión en la familia, una forma de restaurar la dignidad del hombre a través de la confianza y la oportunidad. Sanó la última herida, demostrándole a Livia que su protección no era solo pública, era profunda y verdadera. Unos meses después, Livia sintió la necesidad de cerrar el círculo. Sola, regresó a la iglesia de San Patricio. El sol entraba por los mismos vitrales, pero la luz ya no parecía burlona, sino cálida y acogedora. Se paró en el mismo lugar del altar donde su mundo se había derrumbado, y en lugar de sentir el fantasma de la humillación, sintió una profunda gratitud.
Se dio cuenta de que la mujer que lloró en ese mármol ya no existía. Aquella humillación no la había destruido, la había forjado. Le había enseñado que la dignidad no es algo que te dan o te quitan, sino algo que construyes dentro de ti. Ese altar, que una vez fue el escenario de su mayor vergüenza, ahora era simplemente el punto de partida del viaje que la llevó a encontrarse a sí misma. El siguiente paso en su sanación le correspondía a Marco. Un domingo por la mañana, la llevó a un cementerio tranquilo y arbolado, un lugar que él siempre visitaba solo. Se detuvieron frente a una lápida de mármol blanco con un solo nombre: Elena. Por primera vez, Marco no se acercó a la tumba con el peso de la culpa. Tomando la mano de Livia, habló en voz baja, como si se dirigiera a un viejo amigo. Elena, quiero que conozcas a Livia. Ella me recordó cómo respirar. No era una presentación de una reemplazante, sino el reconocimiento de un nuevo capítulo. En ese momento, Marco finalmente se perdonó a sí mismo, entendiendo que abrir su corazón a un nuevo amor no traicionaba el pasado, sino que honraba la vida que le quedaba por vivir. Su vida juntos floreció con la misma belleza que las flores del invernadero. La mansión, antes un palacio de hielo, ahora resonaba con risas y música. Livia la llenó no solo de color, sino también de gente. Isabela era una visitante frecuente, y los padres de Livia ahora cenaban con ellos los domingos, creando una nueva y ruidosa familia. Marco ya no era el último en irse de la oficina. De hecho, a menudo salía temprano para ayudar a Livia en el jardín. Los amigos que habían hecho como pareja veían en ellos no un escándalo pasado, sino un ejemplo de devoción. Se habían convertido en lo que ninguno de los dos se atrevió a soñar: una pareja normal, feliz y profundamente enamorada, construyendo una vida sencilla en un entorno extraordinario. Una tarde, mientras el sol poniente teñía el cielo de naranja y rosa, Marco la llevó al centro del jardín, a su rincón favorito junto a los rosales blancos. El aire olía a flores y a tierra mojada. Ahí, para sorpresa de Livia, se arrodilló. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo que contenía un anillo sencillo pero elegante. La primera vez que te pedí que te casaras conmigo, te ofrecí mi nombre para protegerte. Hoy, te ofrezco mi corazón para compartirlo por el resto de nuestras vidas. Livia, mi amor, ¿querrías casarte conmigo de nuevo? Esta vez, sin pactos, sin público, sin miedo. Solo tú y yo, para siempre. Era la propuesta que su corazón siempre había anhelado. Las lágrimas que rodaron por las mejillas de Livia esta vez no eran de dolor ni de alivio, sino de una felicidad tan pura y abrumadora que le costaba respirar. Su sí no fue un susurro tembloroso, sino una afirmación clara llena de alegría que resonó en la quietud del jardín. Marco deslizó el anillo en su dedo y al ponerse de pie, la atrajo en un abrazo que lo era todo: refugio, pasión y hogar. El viaje que había comenzado con una humillación pública y un pacto desesperado, había encontrado su verdadero destino en un jardín secreto, lejos de las miradas del mundo. Ya no eran dos almas rotas encontrándose en las ruinas, sino dos corazones enteros, listos para construir un futuro infinito juntos, demostrando que el amor más fuerte puede crecer en el suelo más inesperado. Su segunda boda no tuvo cientos de invitados ni una iglesia majestuosa. Se celebró en una tarde soleada, en su propio jardín, bajo un arco de rosas blancas que ellos mismos habían cuidado. Los únicos testigos fueron Isabela, con lágrimas de felicidad en los ojos, y los padres de Livia que miraban a su hija con un proguro que sanaba todas las heridas pasadas. Livia vestía un vestido sencillo y elegante, y en su mano, en lugar de un ramo ostentoso, llevaba una sola rosa blanca del rosal que Marco tanto miraba. No hubo fotógrafos ni periodistas. Fue una ceremonia íntima, silenciosa y profundamente sagrada. Un juramento hecho no para el mundo, sino el uno para el otro en el santuario que habían construido juntos. Esta vez, el sí acepto era la única verdad. Sus votos no fueron secados de ningún libro. Fueron escritos en las páginas de su propia historia. Me enseñaste que mi momento de mayor humillación fue en realidad mi liberación, dijo Livia, su voz firme, y te prometo amarte por ver la fuerza en mí cuando yo solo sentía vergüenza. Marco, a su vez, le tomó las manos. Yo era un hombre que vivía en un museo de recuerdos, hasta que tú entraste y lo convertiste en un hogar. Prometo no solo protegerte, como juré una vez,
sino escucharte, reír contigo y construir cada día un futuro tan brillante como la luz que trajiste a mi vida. No eran solo promesas, eran el testimonio de dos almas que no solo se habían enamorado, sino que se habían salvado mutuamente. Y mientras ellos comenzaban su vida, la del hombre que intentó destruirlo se desvanecía en la irrelevancia. Ricardo, tras el doble golpe de la humillación pública y las sutiles pero implacables presiones de Marco en el mundo de los negocios, lo perdió todo. La fortuna de su familia, construida sobre una reputación frágil, se desmoronó. Se convirtió en un paria, un fantasma en los salones que antes dominaba. Su destino no fue una venganza orquestada por Livia o Marco, sino la consecuencia natural de sus propios actos. La crueldad que sembró no le dio poder, sino que lo consumió hasta no dejar nada, convirtiéndolo en un amargo recordatorio de que aquellos que construyen su ego sobre la humillación de otros terminan viviendo en las ruinas que ellos mismos crearon. Y así, mi querida audiencia, llegamos al final de este viaje. La historia de Livia y Marco nos deja una pregunta resonando en el alma. ¿Qué es lo que realmente une a dos personas? No comenzó con un flechazo, ni con una pasión arrebatadora. Comenzó con algo mucho más raro y precioso: la compasión. Un hombre vio en el dolor de una extraña el eco de su propia soledad y realizó un gesto que nadie entendió. Ese acto, nacido no del amor romántico sino de la empatía, fue la semilla de la que brotó todo lo demás. Nos recuerda que a veces, el acto de bondad más inesperado, el que hacemos cuando nadie nos aplaude, puede tener el poder de cambiar un destino por completo, de encender una luz en la más profunda oscuridad. Por otro lado, la travesía de Livia nos enseña una lección sobre el verdadero valor. Fue descartada por ser considerada común, humillada por no pertenecer a un mundo de lujos y apellidos. Sin embargo, fue en el fango de esa humillación donde descubrió su propia valía, su resiliencia, su capacidad para cuidar un jardín olvidado y devolverle la vida, su coraje para enfrentar a sus jueces. Todo ello demostró que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria o en un estatus social. La verdadera riqueza reside en un corazón que se niega a endurecerse, en un espíritu que sabe florecer después del invierno más crudo. Livia nos demuestra que nuestro valor no lo definen quienes nos abandonan, sino nuestra capacidad para levantarnos y volver a construir. Y es que al final, esta historia nos deja con una verdad tan simple como profunda. A veces la mayor humillación es el preludio de la mayor felicidad. El mundo vio un escándalo, un pacto frío, un arreglo de conveniencia entre una joven desesperada y un multimillonario solitario. Pero el destino, con su pluma invisible, estaba escribiendo un poema de amor en los renglones torcidos de sus vidas. Lo que para la sociedad era un espectáculo, para ellos fue el crisol donde se forjó un amor auténtico, nacido no de la perfección de un cuento de hadas, sino de la belleza imperfecta de dos corazones rotos que aprendieron a latir de nuevo, juntos. Su historia es la prueba de que el amor más verdadero a menudo se encuentra donde menos lo esperamos, en un gesto de compasión. Espero que la historia de Livia y Marco haya tocado sus corazones tanto como ha tocado el mío al contarla. Quizás nos inspire a mirar a nuestro alrededor con más empatía, a juzgar menos y a creer un poco más en las segundas oportunidades. El amor y la resiliencia están en todas partes, a menudo en las historias más silenciosas. ¿Qué lección se llevan de este viaje? ¿Creen en el poder de un gesto para cambiar una vida? Me encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Compartan sus pensamientos, pues cada una de sus opiniones enriquece este espacio y nos ayuda a seguir tejiendo estas historias del alma. No olviden dejar un me gusta si esta historia les ha conmovido y compartirla con alguien que necesite recordar que después de la tormenta siempre vuelve a salir el sol. Mi querida audiencia, gracias. Gracias por su tiempo, por su atención y por abrirme las puertas de su corazón una vez más. Ha sido un verdadero honor compartir con ustedes la increíble transformación de Livia y la sanación de Marco. Recuerden que, aunque la vida nos ponga a prueba y nos haga sentir abandonados en nuestro propio altar, siempre hay una posibilidad de renacimiento, a veces de la mano más inesperada. Soy Alejandro y les envío un fuerte abrazo, esperando encontrarlos de nuevo muy pronto en nuestro próximo relato. Hasta entonces, cuiden mucho sus corazones y no dejen de creer en la magia de los nuevos comienzos. Ha sido un placer. Hasta la próxima historia, y gracias por escuchar.